tremendamente importante. Rodrigo, quiero... Yo creo que siempre se ha sabido. ¿Y qué pasa entonces? Lo que pasa es que lo que había que hacer, o lo que hicieron anteriormente, era tratar de limitar el poder de la mujer. Porque somos muy poderosas, ese es el problema. Claro. Sí, puede ser. Oye, yo quiero hacerte una pregunta. Quiero enfrentarte a los medios. A ver. Quiero enfrentarte a las redes sociales. Te quiero decir una frase y quiero que tú me la expliques o desarrolles al respecto. El patriarcado es un juez. Ya. Extracto, ¿cierto? Frase muy, muy repetida, hashtag y frase muy repetida, extraída desde la canción de las tesis, ¿cierto? Un violador en tu camino. Así que, ¿qué hay? Porque en el fondo yo la vi en hashtag repetida muchas veces y dije, chuta, uno que más encima es de este mundo como que tiende a ver las cosas un poco más jurídicamente. Entonces, te hablo en general respecto a esta frase y que después lo llevemos al caso concreto que ocurre en la formalización que hubo de Martín Pradenas en relación al caso de Antonia Barra, en la cual quedó muy mal parado este juez de garantía. ¿Ya? Entonces, en general, y después nos vamos al caso. Yo creo yo creo que la sociedad chilena, o la sociedad más que nada occidental, latinoamericana, es bastante patriarcal, eso es una realidad, ¿ya? Por más que hayamos avanzado hacia la igualdad y el feminismo ayuda obviamente con eso, la sociedad sigue siendo totalmente patriarcal y eso lo vemos día a día. Es lo que hablábamos hace un rato, o sea, por ejemplo, en situaciones tan cotidianas, cuando una mujer sale de la ciudad donde vive y deja a su hija con el marido, lo normalmente que le preguntan, oye, ¿qué hiciste con tu hija? Ya, en cambio al hombre, si el hombre sale y en las mismas condiciones, nadie le va a preguntar dónde dejó su hija, ¿cierto? O su hijo. Y los jueces obviamente son parte de la sociedad, ¿ya? Entonces obviamente los jueces como seres humanos pueden estar con estos estereotipos que están totalmente naturalizados. Como te decía, actualmente en el Poder Judicial se llevan a cabo todas estas reformas que están hacia romper con estos estereotipos de género, con el objeto de que las decisiones sean lo más objetivas posible. Y eso implica no hacer una justicia hacia las mujeres, ya, porque muchas veces se malentiende, dicen la perspectiva de género implica, como dice para el lado, las mujeres no va y perjudicar al hombre. No, se trata simplemente de neutralizar las situaciones con el objeto de que el juez pueda dirimir o dar su opinión sin tener en la mente los estereotipos que son propios o que han perjudicado a las mujeres desde un punto de vista histórico. Y en ese sentido, la sentencia, uno no puede decir que la sentencia, por ejemplo, esta que negó la prisión preventiva del juez de Temuco, estaba, o que sea, o sea, uno puede decir, claro, que está dentro del texto del patriarcado, qué sé yo, pero está ajustada a derecho, ¿ya? Está fundamentada, y eso es algo que que hay que entender bien, o sea, a uno le puede gustar o no una resolución judicial, pero lo que interesa desde el punto de vista de la justicia es que esa resolución esté bien argumentada. Claro, ¿ya? Ilegal no fue, que eso era algo que está comprado, es corrupto, le hizo caso a la defensa del abogado, que fue una defensa muy patriarcal del abogado defensor. No, en este caso, jurídicamente estaba correcta. Ahora, ¿pudo ser mejor e innovadora y adecuada a los cánones actuales? Sí. Claro. Ese es otro si tema. uno ve, por ejemplo, después la resolución de la Corte de Apelaciones, claro, uno la ve mucho más moderna, ya, digamos, la incorporación de estas convenciones internacionales como la Belém do Pará, que es la convención máxima en materia de sancionar la violencia contra la mujer. Uno ve que ahí, obviamente, el incorporar esas disposiciones internacionales que son parte de nuestro ordenamiento jurídico, son parte del derecho chileno. Y hace rato, no es algo nuevo. Claro, es hace mucho tiempo. Lo que pasa del 96. Hay mucho desconocimiento en general de estas disposiciones internacionales, pero eso no quiere decir que no puedan aplicarse. Y obviamente lo que hacen los jueces ahí de la Corte de Apelación en Temuco es interpretar estas normas internacionales con las normas nacionales y generan en definitiva una resolución que también está argumentada y que en definitiva es totalmente distinta a la emitida por el juez de garantía de Temuco, pero ambas, si uno las ve, son correctas desde el punto de vista de la argumentación. Claro. Pero dan obviamente resultados distintos.
Claro, y eso es lo que tienen que entender y que en el fondo yo quería hablar hoy día y decir, hey, jurídicamente estuvo bien, lo que pasa es que hoy en día no se adecua a lo que debe hacer en cuanto a perspectiva de género. Y hay otra cosa, el hecho de que se use la Belén do Pará y que sea como tan novedoso, que todo el mundo comentaba este fallo, igual no, es síntoma de algo, el que nosotros nos sorprendamos por cosas como esa es como... Bueno, es porque chuta, estamos mal, pues en el fondo eso es la normalidad, así debería ser. Y tal vez el primer fallo en ese sentido nos sorprende, pero cuando hayan 5, 10, ya va a ser normal, que es la Pero idea. ya está aplicado hace mucho tiempo, la Belén do Pará está aplicada hace mucho tiempo en sentencias judiciales, lo que pasa es que no nos han tocado casos tan con tanta masividad desde el punto de vista periodístico. ¿Ya? Exacto, y eso también hay que decirlo, porque a veces, aunque a mí me gusta, yo siempre he dicho, me encanta esto de la democratización del derecho, por lo tanto me encanta que la gente se informe y tenga esa necesidad. Pero no es algo nuevo, la Belén do Pará es del 94 y se incorpora a Chile desde el 96, se incorpora, lo que pasa es que claro, como no es mediático, no sabíamos. Y ojalá que este tipo de fallos cada vez sean más comunes, que en el fondo no solamente sea jurídico, como lo hizo el juez de garantía, ¿cierto?, en la formalización, es jurídicamente correcto, sino que además sean adecuados con esta perspectiva de género. Claro. Bueno, y eso también quería un poco recalcar lo que habías dicho anteriormente, o sea, si nos vemos la necesidad de aplicar este tipo de convenciones es porque como sociedad no estamos bien, ¿ya? Porque si estuviéramos realmente bien, ni siquiera tendríamos que recurrir a ellas, ¿ya? Podría ser perfectamente un derecho obsoleto o historia del derecho. Ojalá que, no sé, en 100, 200 años más sea parte de historia del derecho, decir, mire, en algún momento habían tantas diferencias, pese a que había igualdad teórica, de todas maneras habían tantas diferencias entre hombres y mujeres que teníamos que recurrir a ciertas legislaciones para poder establecer un plano de igualdad real. Claro, y vamos a decir, oh, qué loco, ojalá así sea, porque lo hablamos también cuando tuvimos el capítulo de la ley Gabriela en marzo, antes de que pasara todo, ¿te acuerdas? Y que decíamos que está bien que exista esta legislación, pero que lamentable tener que estar endureciendo las penas o reformando para poder entender que no se mata a mujeres, y en este caso, que no se viola. Es como, ojalá, entender que eso no se debe hacer, y no necesariamente llamando a convenciones, ¿cierto? Ni a campañas, ni esas cosas. Bueno, esperamos que cambiemos. Tú dices, no tienes mucha fe, yo creo que... A corto plazo es difícil en realidad, porque son procesos, digamos, que culturales, y los procesos culturales demoran un poco, ¿ya? Piensa que todo este tema de la igualdad es bastante nuevo, ¿ya? Pese a que lo tenemos en la Constitución, ¿cierto? Como hombres y mujeres somos todos iguales, meter eso en la cabeza de la gente es bastante complejo. De hecho, no solo lo de la igualdad, Rod, que lo hemos hablado con personas expertas en materia de derechos fundamentales, incluso lo de los derechos fundamentales es relativamente nuevo. Claro. Si lo miramos hacia atrás, esto del reconocimiento, hace poco, ¿cierto?, guardando las proporciones, estamos en esta lucha y en este reconocimiento. Entonces, cuesta un poco como sociedad. Ahora, igual, ¿hay algún país o alguna legislación que tú mires desde acá y digas, oye, ese sería el ideal nuestro? O sea, los países que están más avanzados en temas de igualdad de género son obviamente los nórdicos, ¿ya? Como muchas cosas. Los suecos, los noruegos, son países que obviamente han logrado bajar estas barreras de diferencia entre hombres y mujeres. Yo diría que son los únicos, ¿no?, en el mundo que han podido avanzar un poco más allá. ¿Y por qué ellos...? La verdad no lo tengo muy claro, debe haber alguna cosa cultural. Muchas veces dicen la gente que están en países muy fríos, tiende a avanzar más rápido en este tipo de cosas. No lo sé, la verdad. Habría que ver con un antropólogo. Somos muy latinos, sí. A mí me llama la vamos a tener que invitar. Y del sur de Europa, por ejemplo, son muy también patriarcales, ¿no? No es un problema, digamos, que sea propio de Latinoamérica. O sea, Europa, yo diría que Estados Unidos también es bastante patriarcal. Bueno, ¿y para qué hablar de los países de Asia y África? Claro, no, ahí están. De hecho, están más atrasados que nosotros. Claro. Oye, Rodrigo, yo ahora te quiero llevar a una tarea que espero que hayas hecho, ¿cierto? La tarea de buscar una canción. Porque ahora sí. Hago mis tareas. Muy bien. Lo que pasa es que las instrucciones de la profesora no fueron claras, dice esto. Claro.
Ya, ¿qué canción elegiste para irnos al último bloque? Ya, ¿Y por qué? Yo elegí Pedestrian at the Best de Courtney Barnett, que es una cantante australiana, que a mí me gusta mucho porque en realidad ella en su estética y en sus letras rompe un poco el estereotipo de género de mujer típica, así como bonita, pintada, que eso no tiene nada de malo, ¿ya? Si una mujer quiere ser así, está súper bien, pero también si no quiere ser así, también está súper bien, ¿ya? Entonces yo creo que la sociedad debiese ir hacia ese lado, o sea, no encasillar a las mujeres en base a cómo tienen que comportarse, cómo tienen que vestirse, si que tienen que pintarse o no. En realidad que pueden hacer lo mismo, a una igualdad de condiciones con las cuales podemos hacer los hombres. Excelente, porque yo estoy aburrida de tener que peinarme cada vez que me conecto a cámara. No quiero peinarme más. No usen más la queratina. No a la queratina. Ya muy bien, nos vamos entonces con la canción que programó Rodrigo en Naoga Rock.
después de haber escuchado esa canción, ya no me peinaré más, gracias a que Rodrigo me animó a eso. Oye, Rodrigo, hay algún tema que no hemos hablado y que es súper importante, la prescripción de estos delitos, y lo tomo porque hay un anuncio de unas parlamentarias que quieren ingresar un proyecto de la imprescriptibilidad de estos delitos. No